Estimados estudiantes, esta clase corresponde a la primera clase de los agentes físicos de electroanalgesia. En este caso veremos TENS. El objetivo de esta clase es reconocer las bases físicas, es conocer los efectos fisiológicos y cómo la evidencia respalda o no el uso de este tipo de agentes físicos. Hay cosas que tenemos que saber respecto del TENS. Por ejemplo, que si en algún momento hemos usado, si hemos tenido la experiencia del uso de esta agente, cuáles podrían ser sus usos, especialmente enfocado en este gran concepto que es el dolor, ¿ya? Donde podemos ver el manejo de los efectos que pudiera tener una noxa respecto del dolor en base a esto, cómo va a actuar y qué cosas son importantes saber para poder entender esto. Dentro de ese camino es importante saber la física asociada a este tipo de agente, así como también los efectos neurofisiológicos, o sea, también la respuesta interrelacionada biofísica que tiene la corriente eléctrica en esto. Y para poder concluir un poco, saber si sirve o no sirve, o si esta es una pregunta abierta que nos va a quedar en el camino para ver cuando estemos con nuestros pacientes, ver las respuestas asociadas a él. Respecto de la evidencia, si nosotros colocamos en PubMed la palabra TENS y damos un espacio, vemos que tiene diferentes aplicaciones y diferentes estudios donde se han analizado esto. Por ejemplo, el dolor, la asociación a nivel lumbar, como terapia, en rodilla, en lumbar bajo, en miembro fantasma o dolor de miembro fantasma, en hombro, en lesiones neuropáticas, en dolor crónico a nivel muscular, en enfermedades asociadas a elementos reumatoideos, en trabajo de parto, por ejemplo, o en dolor producto de accidentes cerebrovasculares. Tenemos mucha información del TENS, que no toda ella obviamente nos dice que el TENS es un agente físico clave, importante y que es absoluto en esto, pero sí que nos entrega cierta información respecto de para qué se usa, cómo se usa y cuáles serían los posibles elementos básicos para poder entender este agente físico. ¿Qué es TENS? TENS es, en inglés, es un estimulador nervioso eléctrico transcutáneo. Esta es la forma más simple que nosotros podemos ver de un TENS, que es un electrodo portátil donde vemos ciertos elementos como por ejemplo un parámetro, el ancho de pulso, la cantidad de electrodos y un medidor de intensidad, así como un medidor de tiempo y de frecuencia, ¿ya? Normalmente los TENS se utilizan a nivel de superficie de piel, ¿ya? Por lo tanto, a nivel de la superficie de la piel se colocan los electrodos y esto va a producir algunos efectos. Hay algunos tipos de elementos de electroterapia que utilizan también los parámetros vistos para el TENS, pero que tienen otras características. Y es de aquí que es de suma importancia que nosotros podamos definir algo. Muchas de las características físicas de las ondas, de los parámetros que nosotros utilicemos, van a ser similares, por ejemplo, a la aplicación de electroanalgesia y a la aplicación de electroestimulación muscular. De aquí que es importante tener bien claro que si esto es asociado a electroanalgesia, hay algunos receptores que tienen que estar actuando para poder producir esto. Y cuando hablamos de una respuesta muscular, vamos a estar definiendo, por ejemplo, la activación sobre el nervio motor o la placa motora para poder producir la respuesta muscular. Entonces van a haber algunos elementos que van a ser diferenciadores en que, aunque estos parámetros sean muy parecidos a estos, ¿ya? Funcionen uno para el control del dolor y otro para la respuesta de activación muscular. De ahí que muchos hoy día no hablan del TENS, sino que hablan de una onda bipolar que produce efectos analgésicos, como un espectro más general, ya que tal vez esa misma onda bipolar es usada para efectos de tipo analgésico, perdón, de efectos de tipo de activación neuromuscular, que es lo que veremos cuando veamos las clases de respuesta neuromuscular a la carga eléctrica. ¿Cuál entonces sería el objetivo primordial del TENS? Es el control del dolor. De ahí nace la aplicación de TENS y por lo tanto este es el elemento que nosotros tenemos que tener en consideración siempre que hablemos de TENS. ¿Qué nos dice a grosso modo la evidencia? En estas revisiones sistemáticas, por ejemplo, qué es lo que pasa con una revisión asociada a una tendinopatía de manguito rotador, pareciera ser que el TENS es
útil en el control del dolor, pero que falta evidencia para hablar de que sea eficaz, que sea concluyente, que sea una herramienta siempre útil para esto. Pero lo más seguro es que nos pueda abrir una puerta terapéutica a otros elementos como por ejemplo el ejercicio físico. Por lo tanto, también saber el límite que tiene este agente físico es fundamental. Esta otra revisión sistemática, ¿ya? Y metaanálisis nos habla sobre la acción del TENS en el alivio del dolor en pacientes con fibromialgia y define algo similar, que existe poca evidencia de calidad que demuestre que el TENS sea una herramienta única y que sea la más eficaz de todas, pero sí te puede abrir una puerta también para el manejo de dolor en estos pacientes que, por ejemplo, pudiera hacer el ejercicio aeróbico. Acá tenemos una revisión sistemática de agentes físicos y terapia física asociada al dolor subacromial, en donde vemos que se comparan diferentes tipos de intervenciones terapéuticas y donde lo que ve es que posiblemente el ejercicio físico sea lo más oportuno para el control en el dolor de personas con alguna alteración subacromial, ya sea una tendinopatía o una bursitis, y dentro de esto puede tener un control más eficaz pero por ejemplo, la electroterapia podría ser una muy buena herramienta en el control del dolor. Ahora, ¿quién tiene la más baja evidencia? ¿Ya? El láser. ¿Y quién no está recomendado por ningún elemento? Los pulsos electromagnéticos, así como el taping, para esta publicación, para estos autores en base a su revisión. Otro de los elementos donde también se ha estudiado el TENS, que tiene que ver con trastornos no solamente musculoesqueléticos, sino que con dolor, en el caso de personas con dismenorrea primaria, en mujeres con dismenorrea primaria, se comparó la aplicación de TENS y calor en estas personas, en estas mujeres, y se mostró que podría haber algún efecto potencial en los efectos positivos del TENS en el control de la dismenorrea, aunque todavía faltarían muchos estudios para poder definir qué es la herramienta idónea para el manejo de esto. Por lo tanto, una mujer que tenga problemas en tomar algún medicamento que les ayude al dolor en dismenorrea, ¿ya? Posiblemente podría ser la aplicación de TENS un elemento importante, así como también de termoterapia para esto. Si hablamos de este concepto que se llama inhibición muscular, también encontramos evidencia que nos ayuda a ver qué es lo que pasa respecto de la inhibición muscular. Es importante entender como premisa que la inhibición muscular puede estar supeditada a situaciones donde hay dolor y donde hay una respuesta inflamatoria a nivel articular, que es lo que podemos ver en el caso de la inhibición muscular artrogénica. Por lo tanto, vamos a encontrar mucha evidencia que nos muestre cómo cierto tipo de agentes físicos e intervenciones terapéuticas nos pueden ayudar a esto. Pero especialmente en la inhibición muscular artrogénica, se ha visto que la aplicación de algunos agentes físicos pudiera ser bastante importante. Y en este caso, ¿qué es lo que se compara? ¿Qué es lo que ocurre con la mejora en la activación del cuádriceps al aplicar TENS y crioterapia? Y acá es muy importante destacar que no es que se aplique en el músculo cuádriceps, sino que se coloca a nivel articular para el control del dolor que pueda estar presente en estos pacientes, y en el caso de la crioterapia también le ayuda a el efecto inflamatorio que pudiera tener la patología asociada a estos pacientes. ¿Qué vieron en esta publicación? Que las aplicaciones tanto de crioterapia como de TENS a corto, mediano y largo plazo, perdón, a corto, mediano y largo plazo, pudieran ser positivas para aumentar la activación muscular en personas que presentaran dolor e inflamación en la zona. Y por lo tanto, podríamos ver que serían recomendables en este forest plot la aplicación de estos agentes físicos en personas que presenten este tipo de condición, como por ejemplo un paciente operado a nivel articular o un paciente que tenga alguna lesión como un dolor patelofemoral, por ejemplo, o una tendinopatía, en donde pudiera haber una respuesta asociada a la articulación quizás, pero con dolor. Y tanto TENS como crioterapia podrían ser positivos. En esta publicación, eso sí, el TENS pareciera ser un poco más recomendable, aunque la evidencia avala que la crioterapia es la herramienta terapéutica ya base para poder tratar las inhibiciones musculares artrogénicas. Metámonos un poco entonces en el camino del TENS.
Desde hace mucho tiempo la gente ha tratado de manejar el dolor. Los egipcios colocaban a personas que tenían gota y cefalea, los colocaban en ciertos charcos con anguilas y los colocaban y este impulso eléctrico o los mataba o les quitaba el dolor. Pero pasando muchos, muchos años, ya Melzack y Wall, que son las personas que están acá, definen algo que se llama la teoría del gate control, en donde a grosso modo lo que ellos ven es que la activación de la fibra A beta produce una activación en la interneurona inhibitoria, la cual cierra el paso de la señal nociceptiva que va hacia el asta, porque va por el asta dorsal, ¿ya? Y que tendería a ascender, por lo tanto le cierra a nivel medular esta puerta y se produce un bloqueo de la señal nociceptiva, pasando primero la señal táctil, y con esto evitando la sumación de estímulos nociceptivos. ¿Bien? Esto lo plantearon en el año 65, que es como la premisa respecto del control del dolor, pero los mismos Melzack y Wall en los años se empezaron a dar cuenta de que quizás se quedaban un poquito cortos. De hecho, Wall dice que cuando nosotros somos capaces de activar las fibras de gran diámetro con una alta frecuencia, podemos producir un control del dolor a nivel medular. ¿Ya? Y estas fibras de gran diámetro podemos recordar que son las fibras motoras, pero que también son las fibras nociceptivas tipo C, que son de gran diámetro pero poco mielinizadas. Por lo tanto, tenemos ahí ya dos elementos que nos pueden indicar cuáles podrían ser los efectos de la electroterapia, como veíamos en los principios básicos del control del dolor, o sea, la activación muscular de alguna manera y el control del dolor asociado al mismo dolor, ¿ya? Recordando que el dolor produce la liberación de opiáceos endógenos. Reynolds en el año 69 define que si yo estimulo la sustancia gris periacueductal puedo disminuir el dolor crónico, o sea, un tratamiento a nivel lumbar, ¿ya? Producto de la liberación de ciertos elementos como los opiáceos endógenos, que son el control inhibitorio descendente. ¿Ya? Por lo tanto, produciendo la liberación de opiáceos endógenos, podría tener la capacidad de poder bloquear esto. Y eso él lo definió en esos años con respecto a la aplicación de electroterapia a nivel de la columna, ya en diferentes zonas. Mortimer, Shelley y Resvik dicen que el dolor también se puede limitar estimulando el asta dorsal, la vía central y produciendo una respuesta similar al control descendente. Pero como les decía, los padres de los primeros, en el primer inicio de esto corresponden a estos autores. Ahora, en los años, esta información ha ido cambiando y aparecen incógnitas que todavía no tienen respuesta. ¿Ya? Y es, por ejemplo, los efectos más tardíos de analgesia que se pueden presentar en los pacientes, las respuestas de no control del dolor en todos los pacientes, porque si esto fuera para todos igual y pudiera realmente controlar en todos el dolor, sería una herramienta útil, práctica, y la evidencia que veíamos anteriormente nos respaldaría que deberíamos siempre utilizar esto. Pero hay elementos que se cruzan y ahí es donde tenemos que ir haciendo un análisis crítico respecto de lo que nos muestra también la evidencia hoy día. Johnson nos muestra en que nosotros tenemos ciertos elementos que tienen que ver con el dolor. Normalmente nosotros tenemos una noxa, esa noxa produce un dolor, esa señal dolorosa asciende y atraviesa la compuerta de entrada, permitiendo el paso desde el asta posterior, ya llegando a nivel medular, pasa por esta interneurona, que en este caso no estaría encendida y por lo tanto asciende. ¿Qué ocurre? Que cuando yo estimulo con electroterapia, por ejemplo, en el caso de un TENS, las fibras A beta, lo que voy a hacer es activar a la interneurona inhibitoria. Por lo tanto, al activar la interneurona inhibitoria, lo que voy a hacer es un bloqueo del cierre de la puerta de entrada. Ese punto sería el gate control. Pero también existen otros mecanismos que controlan el dolor, que tienen que ver con mecanismos inhibitorios descendentes, que tienen relación directa con la liberación de opiáceos endógenos. Y esos mecanismos inhibitorios descendentes se relacionan con los estímulos asociados a las contracciones tipo fasciculación y al estímulo doloroso. Y nosotros con electroterapia también podemos lograr hacer esto. Y con este concepto que hablamos TENS, lo veremos más adelante en sus efectos.
¿Cómo se engloban? Los TENS en general se engloban dependiente de la frecuencia, los patrones de entrega, ya la amplitud y la duración del ancho de pulso. ¿Ya? En general nosotros vemos que existen parámetros como más o menos estándar para cada una de estas cosas, tanto en duración de pulso, en frecuencia y en intensidad. Y de ahí que aparecen algunos nombres como el TENS convencional, los TENS motores y el TENS intenso. El TENS convencional es el más clásico de todos, es el que produce esta percepción de hormigueo. Los TENS motores se dividen en dos tipos, que son los tipos acupuntura y los tipos burst, que buscan el umbral motor, pero su frecuencia, a diferencia del TENS convencional, que es una frecuencia elevada, los TENS motores son frecuencias bajas, por debajo de los 10 Hz. Por lo tanto, al llegar al umbral motor, no vemos una contracción mantenida, sino que vemos una contracción de tipo fasciculación, ya de baja intensidad. O sea, se logra una pequeña contracción. Y el TENS intenso, como lo dice, busca una mayor intensidad de energía, pero buscando la aparición del estímulo nociceptivo, en donde la persona percibe una molestia y por lo tanto esa molestia pueda producir a nivel de los núcleos de la base la liberación de los opiáceos endógenos para poder tener el control descendente del dolor. Veremos cada uno de estos en detalle y veremos cómo y dónde se producen sus respuestas. Dentro de los principios físicos vemos que los TENS van a tener una forma de pulso. Las formas de pulso más características son los pulsos bipolares, ya sea el cuadrangular bipolar como o el bipolar asimétrico, pero en el caso del TENS intenso, la sugerencia, como veremos más adelante, es el pulso monopolar, ¿ya? Un pulso monopolar cuadrangular. ¿Ya? Ahí veremos cuál es el objetivo de esto. Pero también tenemos formas de aplicación. Por ejemplo, yo puedo estar con una única frecuencia, y eso se define como continuo. Yo puedo entregar ráfagas de frecuencia, que es lo que sería la conducta tipo burst. Puedo modular la amplitud, o sea, que el equipo vaya subiendo, bajando, dependiente de las características de nuestro equipo, así como modular la frecuencia, que se entregue un tipo de frecuencia y luego otro, para evitar un fenómeno que se conoce como acomodación. O sea, que los receptores aumentan su umbral para evitar producir el potencial de acción y obviamente con eso no responder. Por lo tanto, las variaciones de frecuencia evitan que se dé este fenómeno llamado acomodación o adaptación primaria. Puedo cambiar la duración de la modulación, hay equipos que nos permiten esto, o hacer un random de frecuencia para tener un efecto aleatorio respecto de este mismo fenómeno que se conoce como acomodación. Pero antes de entrar en este camino, es muy importante que nosotros tengamos claro la curva de fuerza-duración. Vimos en la clase de bases de electroterapia que este plano es fundamental para entender qué es lo que ocurre con estos pacientes. Y por lo tanto, la curva de fuerza-duración que tenemos en este esquema, por ejemplo, acá nos muestra las fibras aferentes de gran diámetro, las eferentes motores y las aferentes de pequeño diámetro. En este caso sería fibras A beta, las alfa motoneuronas, ¿ya? Y las fibras nociceptivas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que recordar que si yo, por ejemplo, elijo un ancho de pulso de 100 microsegundos, según la curva de fuerza-duración, voy a necesitar una diferente intensidad si lo comparo, por ejemplo, con un ancho de pulso de 1000 microsegundos. Entonces vemos que a 100 microsegundos necesitaremos de ese nivel de intensidad para llegar al estímulo sensitivo. En cambio, necesitaremos de una menor intensidad para un ancho de pulso mayor. Y veíamos que eso tiene respuesta asociada a el área bajo la curva. Porque como tengo un mayor ancho de pulso, al necesitar de una menor intensidad, podría ser que tuviera la misma concentración, la misma densidad eléctrica que si lo comparo con un ancho de pulso pequeño, donde necesito de una mayor intensidad. ¿Bien? En el caso de lo motor, a 100 microsegundos voy a necesitar de una mayor intensidad para poder lograr lo motor, en cambio con un ancho de pulso más pequeño va a ser diferente, y si quiero llegar al dolor, también voy a necesitar de una mayor intensidad para llegar al dolor, y de una menor intensidad si lo comparo con 100 microsegundos. Pero, ¿por qué esto puede ser importante? Porque si nosotros comparamos y vemos, en este caso, diferentes umbrales, en el caso de una persona sana,
el umbral doloroso podría estar aquí, el umbral motor podría estar acá, y el umbral sensitivo podría estar aquí. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a una noxa, puede ser que el umbral sensitivo baje, puede ser que el umbral motor, si no hubiera noxa a nivel motora, se mantenga, pero puede ser que el umbral doloroso disminuya a tal nivel que nosotros pudiéramos sentir dolor frente a estímulos que antes no sentíamos dolor. ¿Y qué es lo más clásico que nosotros vemos cuando tenemos un paciente y hacemos una evaluación? Y de ahí queda un punto importante. Cuando yo palpo al paciente y le digo, ¿qué siente acá? Y el paciente dice o relata, siento que usted me toca, pero cuando me toca acá, yo ya siento dolor. Si frente a la misma intensidad el paciente siente dolor, es porque posiblemente el umbral nociceptivo disminuyó y por lo tanto se necesita de una mayor, o sea, de una menor intensidad de estímulo para poder lograr la respuesta a eso. En cambio, si yo hubiese tocado más suave, el paciente recién siente. De ahí esas diferencias. Y desde aquí parte el por qué yo muchas veces para ciertos agentes físicos de electroterapia decido estimular un receptor en inicio cuando estoy en las primeras sesiones con los pacientes para ver si es que eso va a ser más inocuo para él. ¿Ya? Y ahí vamos a ver, meternos en este camino que tiene que ver con la decisión terapéutica respecto de los agentes físicos. Ahora, anatómicamente, nosotros tenemos también la posibilidad de encontrar los efectos de los diferentes tipos de acciones de la electroanalgesia. Nosotros vemos que anatómicamente podemos encontrar a nivel periférico, o sea, donde yo aplique los electrodos, se considerará como la zona periférica, puedo tener efectos en esa zona. A nivel segmental, o sea, por donde asciende la señal, puedo tener algunas respuestas, ¿ya? A nivel segmental, y a nivel extrasegmental, o sea, especialmente en los núcleos de la base, puedo tener otras respuestas, ¿ya? Por lo tanto, cada TENS y sus efectos va a tener en alguna zona alguna posibilidad de actuar. Si el TENS convencional se aplica en la zona de dolor, sus efectos van a estar a nivel periférico, pero también sus efectos van a estar a nivel segmental, porque lo que yo estoy estimulando es la fibra beta y la respuesta del estímulo de la fibra beta se produce en la interneurona inhibitoria que se encuentra a nivel del asta dorsal de la médula. Por lo tanto, sería a nivel del segmento medular asociado. Por lo tanto, el TENS intenso y sus efectos van a tener una respuesta a nivel periférico si se aplica en la zona y a nivel segmental si se aplica en la zona, pero especialmente el concepto es si se aplica a nivel del dermatoma asociado a esta. ¿Bien? Ahora, si yo aplico el TENS convencional, como veremos después con la evidencia contralateral, ya el efecto periférico no va a estar presente, pero sí va a estar igual presente el efecto segmental siempre y cuando el dermatoma esté asociado a esto, y ahí veremos por qué se produce esto. El TENS intenso, si se aplica en la zona de dolor, va a tener un efecto periférico y también un efecto extrasegmental, porque a nivel extrasegmental es donde se liberan las sustancias conocidas como opiáceo endógeno, donde se señaliza para esto, y por lo tanto el TENS intenso busca señalizar hacia allá. Y el TENS motor o los tipos de TENS motor van a actuar solamente a nivel extrasegmental porque la respuesta de la fasciculación activando un elemento que se llama ergoceptor, que veremos a continuación en unas diapositivas más, van a señalizar a nivel de los núcleos de la base y estos núcleos de la base van a liberar los opiáceos endógenos y eso se produce a nivel extrasegmental, o sea, superior al segmento por donde pueda ascender la señal. ¿Bien? Entonces, esto es súper importante, porque estas periférico, segmental y extrasegmental es donde ocurren los efectos y no son mecanismos de acción, sino que es donde ocurren los mecanismos de acción del TENS. Veamos algunas características primordiales de los diferentes tipos de TENS. El TENS convencional, su objetivo principal es estimular a las fibras A beta para poder inhibir la respuesta asociada a las fibras A delta y C. Debido a que
esta activación de las fibras A beta va a actuar sobre la interneurona inhibitoria, que es el mecanismo conocido como gate control. La búsqueda de los parámetros de esto van a ser solamente estimular a beta y evitar la respuesta de los nociceptores. Su efecto fundamental es a nivel del dermatoma, pero si yo lo aplico en la zona, también podría tener una respuesta a nivel periférico, que veremos que se llama, que es un bloqueo de la señal nociceptiva, y ahí veremos cómo se llama esto. ¿Bien? Por lo tanto, el TENS convencional lo que busca es solamente actuar a nivel de las fibras A beta, evitando la respuesta de A delta y C, y también obviamente evitando la respuesta de contracción muscular. Los parámetros que se pueden utilizar de TENS convencional, en general en las frecuencias, van entre los 10 hasta los 200 Hz, pero según la evidencia, lo más común usable es entre 80 hasta 120 Hz. ¿Ya? Este es un punto importante porque yo podría pensar en 70 Hz y podría todavía estar en el camino del TENS convencional, o podría estar en 150 Hz y aún estar en el camino del TENS convencional. El ancho de pulso no debería ser mayor a 100 o a 200 microsegundos. Normalmente se utiliza más o menos 85 microsegundos. Y la clave es que la intensidad provoque la sensación de un hormigueo, lo que nosotros conocemos como parestesia, que no sea incómoda ni desagradable para el paciente. Esa es como la clave. Solamente la sensación de cosquilleo en la zona donde se esté aplicando el equipo. Los TENS motor tienen la característica de ser divididos en dos, que es el TENS tipo acupuntura, no confundir eso, es el tipo acupuntura, y el TENS modo burst. ¿Por qué tipo acupuntura? Porque existe una electroterapia que se aplica con los patrones de la acupuntura, que es la electroacupuntura, que ocupa los puntos asociados a las vías de esta medicina tradicional china, o esta herramienta utilizada en la medicina tradicional china, que tiene que ver con las líneas de energía, con los puntos de acupuntura, que en este caso no tienen relación con esto. Lo que buscan tanto el TENS tipo acupuntura como el BURST es producir un efecto que se conoce como contracción muscular fasciculatoria. ¿Ya? Las fasciculaciones son la clave. Y por lo tanto, lo que busca es producir estas fasciculaciones para producir la respuesta de un elemento que se llama el ergoceptor, y por lo tanto, al producir la respuesta del ergoceptor, la liberación de opiáceos endógenos, como veremos más adelante. Esto se produce a nivel extrasegmental. Pero acá hay un punto que dice que posiblemente el TENS motor pudiera actuar sobre las fibras nociceptivas. Y eso está explicado, como lo vimos anteriormente, debido a que si yo tengo este paciente que tenía los umbrales descendidos, el umbral sensitivo había disminuido, el umbral motor se había mantenido, pero el umbral nociceptivo también había descendido, quizás al yo buscar el estímulo motor, lo que estoy produciendo en el paciente es superar tanto el umbral sensitivo, pero especialmente producir el estímulo doloroso. Y previo a la contracción muscular fasciculatoria, quizás el paciente relata dolor. Y de ahí que es un punto importante cuando comparamos, por ejemplo, los efectos del TENS convencional versus los efectos del TENS motor, y cuál podría ser en un primer momento una primera decisión de tratamiento para el paciente. Es por eso que puede ser que el TENS motor active a estas fibras, a las fibras A delta, pero el objetivo fundamental, clave del TENS motor es buscar la fasciculación, porque si yo tengo un paciente que tiene dolor previo a esa fasciculación, no estoy logrando mi objetivo terapéutico. Eso es un punto súper importante en el análisis y en la decisión terapéutica de los TENS tipo motor. Tanto TENS tipo acupuntura como TENS burst o ráfagas utilizan frecuencias bajas por debajo de los 10 Hz, ¿ya? Pero la diferencia entre el TENS tipo acupuntura es que el TENS modo burst tiene algo que se llama frecuencia interna, que a diferencia del tipo acupuntura, que es solamente una frecuencia única, el TENS tipo burst es una suma
de pulsos de esta frecuencia interna. Y por eso se define como ráfagas de pulso, ¿ya? Porque de estas frecuencias que van entre 80 a 100 Hz, parte de esos pulsos se sacan y se entregan en una ráfaga, formando como esta frecuencia baja, ¿bien? Ahora, la intensidad es la fasciculación, como vemos en este dibujito, ¿ya? Y el ancho de pulso más o menos va entre 100 a 200 microsegundos. Lo cual no implica que yo pueda usar un ancho de pulso más pequeño o más grande, porque eso está explicado en la curva de fuerza de duración, como veíamos anteriormente, en donde quizás voy a usar un ancho de pulso más grande, perdón, más desplazado hacia la derecha, y voy a necesitar de una menor intensidad, o voy a utilizar un ancho de pulso más pequeño, donde voy a necesitar una mayor intensidad. Y eso va a depender un poco de las características de nuestro paciente. El TENS intenso es el último TENS que veremos con sus características. Este sí lo que busca es activar a las fibras A delta, es producir dolor en el paciente. Posiblemente cuando el paciente tiene dolor y el umbral motor no disminuyó, no voy a lograr la activación muscular, por lo tanto lo que buscaríamos es solamente la sensación de las fibras A delta, y en este caso esa estimulación va a producir la activación de los núcleos de la base para la liberación de opiáceos endógenos. Por lo tanto, sus efectos a nivel anatómico se van a encontrar a nivel extrasegmental, como en el caso del TENS motor. Pero, si yo lo aplico en la zona de lesión, también los efectos que pudiéramos encontrar, que son otros efectos, pueden estar a nivel periférico. ¿Bien? Por lo tanto, TENS convencional puede ser periférico y segmental, sus efectos se pueden encontrar en esa zona. Los TENS motor solamente es extrasegmental, y el TENS intenso, dependiente de cómo se aplique, puede ser tanto periférico como extrasegmental, o podemos encontrar ahí sus efectos. Los parámetros de TENS intenso son frecuencias mayores a 200 Hz, aunque pudiéramos utilizar también frecuencias menores si es que nuestro equipo no lo permite. Anchos de pulso mayores a 1000 microsegundos, o sea, 1 milisegundo, aunque también pudieran ser anchos de pulso más pequeños, porque lo que busca el TENS intenso son la percepción de molestias tolerables, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo tener un ancho de pulso más pequeño y producir dolor. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a necesitar de una mayor intensidad versus cuando tengo un ancho de pulso más grande, en donde voy a necesitar de una menor intensidad para poder llegar a esto. La sugerencia en el TENS intenso es el pulso monopolar cuadrangular. Este sería el pulso idóneo, y de ahí vamos a ver por qué corresponde a ese. Pero nosotros podríamos también tener un pulso bipolar cuadrangular para poder producir este. Pero el más destacado sería este. En cambio, este también estaría correcto, pero quizás no sería lo más correcto si uno quisiera definirlo estrictamente. Por lo tanto, para terminar esta primera parte del video, ya sobre TENS, me gustaría que pudiéramos responder en las siguientes tareas: cuáles son los parámetros ya modificables del TENS, cuáles son los parámetros que tiene el TENS convencional, cuáles son los parámetros del tipo acupuntura, tipo burst y tipo intenso. Y además me gustaría que pudieran responder la siguiente pregunta: ¿qué efecto estaría buscando si yo estoy aplicando 10 Hz y la intensidad es fasciculación, ¿ya? Y otro efecto que estaría buscando es si yo estuviera aplicando un ancho de pulso de 200 microsegundos, una frecuencia de 140 Hz y una sensación parestésica de la intensidad. ¿Bien? Espero que con esta primera parte nos quede claro los efectos iniciales del TENS, y veremos ya en la segunda parte qué ocurre con estos efectos. Muchas gracias.